Muy buenas noches con todos, gracias por conectarte. Mi nombre es Carlo y esta noche vamos a tocar un tema que para mí es uno de mis temas realmente favoritos porque es una de las cosas que me he dedicado los últimos 8 años y es puntualmente a la superación personal. Es decir, yo creo que es una carrera que nunca va a terminar, pero es una carrera muy bonita, pero también divertida, pero también considero que hay muchísimos retos en ello. Así que si vas a comenzar a ver este video, te recomiendo que puedas ir por un papel y un lapicero porque vamos a tocar temas muy puntuales, pero también va a ser un resumen. Así que si tienes alguna pregunta, puedes dejarme algún mensaje abajo o puedas mandarme algún inbox y tal vez yo pueda también contribuir con tu desarrollo personal. Así que empezamos. Antes de empezar, lo primero es que es importante reconocer los pasos del conocimiento. El paso básico que en algún momento nos hemos encontrado todos es en el que yo creo que sé cuando realmente no sé. ¿Cómo uno se da cuenta que sabe algo, pero realmente no lo sabe? ¿No? O sea, como cuando uno cree, por ejemplo, muchas veces me pasa que alguien normalmente juzga, ¿no? Oye, deberían hacer acá un mejor servicio, si yo fuera tal persona, yo haría esto, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que realmente no sabes algo, pero que crees que sí lo sabes? Pues juzgando los resultados, ¿no? O no juzgando, sino viendo los resultados, ¿no? Cómo uno se siente. Cuando te das cuenta que, oye, realmente yo no tengo eso o yo no me siento tan bien, es porque en el fondo no lo sabes. Y pasas al punto número dos, cuando aceptas que no sabes. Cuando entras al punto número dos, ahí empieza recién la curva del crecimiento. ¿Por qué? Porque ya estás abierto a nueva información. Punto número tres, aprendes algo de manera consciente, es decir, que tienes que estar recordándolo todavía hasta el momento en que ya lo sepas de forma inconsciente y hayas generado un hábito nuevo, ¿no? Algo que es importante y lo cual no voy a tocar ahorita es ir determinando los sueños y metas. Hace exactamente 7 años me propuse una meta, la cual recién voy a comenzar a cumplir este año, y era la de poder generar un espacio, un lugar, algo que forme educación para jóvenes. Jóvenes me refiero de repente niños, adolescentes, en general, pero que sea algo totalmente práctico, basado en el desarrollo personal. ¿Sí? Ya en otro momento les voy a presentar cómo es que eso lo vamos a hacer. Entonces, eso lo habíamos puesto en el año 2012 y lo puse para el año 2021. Entonces, ahorita 2020 ya estoy comenzando a desarrollarlo. Entonces, ¿por qué es que puedo hacerlo de esa forma? Es porque en algún momento le puse una fecha. Entonces, es importante que a tus metas le pongas fechas, ¿no? Y pueden ser metas familiares, financieras, negocios, locuras, como le puedo llamar, de salud también. Yo les cuento que gran parte de mi vida tuve asma, una enfermedad no tan bonita, porque paras con un inhalador siempre, y mi primera crisis de asma fueron a los 3 meses de nacido hasta que tuve 26 años. Cuando tuve 26 años pasó un episodio puntual y decidí dejar de tener asma, porque decidí creer que estaba en mi cabeza. A partir de ahí, ahorita ya no uso el inhalador puntualmente, o casos realmente muy puntuales, será pues una vez al año o cosas por el estilo, pero antes lo usaba pues todos los días. Entonces, si uno se pone la meta va a ir por ti. Entonces, si bien no estoy detallando mucho esta parte, la parte que sí quiero decirles es que las metas son imposibles de lograr. Entonces, ahí viene la primera cuestión. ¿Cómo es que son imposibles de lograr si hace un momento les conté que se están pudiendo realizar? Y es por lo siguiente, porque hay cosas que nos detienen para poder alcanzarlas realmente. Cosas como que, aquí le vamos a poner miedos básicos, es decir, el hecho de poder reconocer o tener ciertos temores son los que realmente nos impiden poder cumplir ciertas metas o ciertos sueños. Sobre todo ciertos sueños, ¿no? Porque ahí viene la famosa frase de pisa tierra,
empieza o visualiza algo que realmente puedas hacer y cosas por el estilo. Pero si nos ponemos a evaluar esas formas de ver, ¿qué son las cosas que realmente podemos hacer? ¿Qué son esas cosas que sí podemos lograr? Y la respuesta es absolutamente todo. Tan simple como eso. No hay ser humano que no pueda lograr algo por un principio. Y es que todos tenemos una mente. Y todo lo que la mente puede creer, lo puede crear. Cuando yo aprendí ese principio, o mejor dicho, lo escuché en el año 2012, toda mi forma de vivir cambió. ¿Por qué? Porque entendí que si yo podía creer algo, automáticamente se puede crear. Ahora, este tema de los miedos es justamente los que nos impide poder creer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no sé por qué lo relaciona con el tema financiero. Creo que es donde mucha gente está más involucrada, ¿no? Entonces uno dice, le pone un monto X y dice, no, ese monto, pucha, no lo veo cercano. Mejor este monto de aquí. Y no es que esté bien o esté mal. A lo que quiero llegar es que hay ciertas metas que uno se pone que definitivamente le da miedo hacer, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que te da miedo hacerlo? Es porque no lo crees posible para ti. No es un miedo de pánico, es un miedo de que te tienes poca fe. Te lo menciono porque a mí me pasaba y he conocido a muchas personas que nos ha pasado. Y llega un momento en que dices stop y basta. Y justamente este video lo voy a detallar un poquito más. ¿Cuáles son esos temores, esos miedos que nos impiden avanzar en la vida? Número uno, el miedo a la pobreza. Número dos, miedo a la crítica. Número tres, miedo a la enfermedad. Cuatro, miedo a la pérdida de amor por alguien. Miedo a la vejez. Y seis, miedo a la muerte. Vamos a ver. Miedo a la pobreza. Lo primero que yo dije cuando escuché este miedo es que yo no tengo eso. Dije, de repente hay gente que no sé, puede tener esto, el otro, pero dije, yo no. Y la persona que en ese momento estaba dictando esa conferencia decía, a mí me pasó lo mismo. Yo dije, yo no tengo ese miedo hasta que comencé a leer los síntomas. Bueno, vamos a ver. En este momento me voy a convertir en doctor, por eso también me vestí de blanco. Primer síntoma de la pobreza, la indiferencia. Falta de ambición, voluntad de tolerar la pobreza, conformismo, pereza mental, falta de iniciativa, falta de imaginación, falta de entusiasmo, falta de autodominio, indecisión, es decir, permitir que otras personas piensen por ti mismo en ciertas cosas, dudas, ¿no es cierto? La habilidad de tener muchas excusas, ¿no? Oye, ¿por qué no lo hiciste? Es que mira la hora, el tráfico, esto, excusas, envidia también, excesiva preocupación, ¿no? Cuando uno tiene el hábito de encontrar constantemente faltas en otras personas, gastar más dinero que el que ingresa, abandonar el aspecto personal, modales violentos, nerviosismo, falta de autoconfianza, ¿no? La excesiva precaución, ¿no? Ver lado negativo a cada circunstancia, estar siempre pensando en fracaso, ¿no? En que esto va a fracasar, esto también, en vez de verle el lado bueno de las cosas, ¿no? Siempre estar esperando el verdadero momento para empezar, ¿no? Es como uno le dice, ya, si esto se da, ahí. Y cuando se comienza a dar, dice, no, mejor espero otro momento que tenga que pasar esto de aquí. Y ahora sí, y ahora el otro, y nunca llega el verdadero momento para empezar, ¿no? El pesimismo, la mala respiración, el mal estado de ánimo, la dilación, dejar para mañana lo que era para ayer, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos realmente hoy día, o por la coyuntura, se han dado cuenta de eso, ¿no? Oye, no debí tener solamente una fuente de ingreso, debí tener 3, 4 o 7, 10 fuentes de ingreso diferentes, porque ya nos hemos dado cuenta que el que tenía una fuente de ingreso basta que la empresa o esa fuente se cierre y literalmente esa persona pasa a estar al lado de la pobreza, a no tener esa fuente de ingreso. En cambio, los que lograron construir 2, 3, 4, 5 a más fuentes de ingreso, pues llegó la coyuntura, algunas fuentes de ingresos bajaron, pero otras crecieron. Entonces, así es la vida, ¿no? Entonces, hay cosas que eran para ayer.
pero si no lo hiciste ayer, pues el mejor momento, bueno, el segundo mejor momento para hacerlo, pues es en este preciso momento, hoy día. Sí, domingo, hoy día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener este miedo, no? Destruye la posibilidad de un acertado pensar, distrae la concentración de esfuerzos, vence la persistencia, reduce a cero la fuerza de voluntad, destruye toda ambición, nubla la memoria, mata el amor, suprime la amistad, conduce al insomnio y constante infelicidad. Algo que quiero mencionarles es que esta información no la he creado yo en lo absoluto, la pueden encontrar de forma literal en el libro de Piense y hágase rico del autor Napoleon Hill, editado en el año 1927. Esta información, repito, no es mía, yo la he venido aplicando en los últimos 8 años de mi vida. Entonces, ese fue el primer miedo, que es el miedo a la pobreza. ¿Ya? Ahora vamos al miedo a la crítica. El primer síntoma para saber si uno tiene miedo a la crítica de otros es la falta de naturalidad, es decir, el famoso nerviosismo, la timidez en la conversación, no querer reunirse con extraños, torpes movimientos en las manos, constante parpadear. Yo les comento de forma personal de que todos los síntomas que les he mencionado hasta hace unos momentos, yo he tenido la mayoría de ellos, ¿ya? Y me siento contento porque a lo largo de estos 8 años he logrado superar la mayoría de ellos. No al 100% como les digo, pero sí la mayoría. Y ha sido una carrera de las más importantes que he iniciado en mi vida. La falta de serenidad, la falta de dominio en el tono de voz, la pobre memoria, personalidad débil, es decir, decisiones no firmes, falta del encanto personal, falta de capacidad de opinión, decir que sí a todos sin examinar sus opiniones, el complejo de inferioridad, vocablos para impresionar a otros, la forma de vestir, la forma de hablar, los modales, gastar más de lo que se ingresa, no aprovechar oportunidades, temor a opinar, dudas en la forma de hablar, falta de ambición también, y las consecuencias, roba iniciativa, destruye la fuerza de imaginación, limita la individualidad y suprime confianza en sí mismo. Eso fue el miedo a la crítica. Ahora el miedo a la enfermedad. Siempre estar buscando los síntomas. Yo sé que no es un buen momento necesariamente para hablar de eso en plena pandemia, pero recuerden que lo que les estoy transmitiendo no es mío, sino fue una información que se publicó en el año 1927. Y hasta la fecha hay miles, si es que no son millones de personas que siguen estos principios y que definitivamente estos principios siguen vigentes, ¿no? Buscar y hallar síntomas de enfermedades, disfrutar de enfermedad imaginaria, aceptar y probar toda clase de medicamentos recetados no por doctores, hablar siempre sobre posibles accidentes, experimentar siempre con dietas y remedios caseros, la hipocondría. Para los que no saben qué es la hipocondría, es la enfermedad imaginaria, ¿no? Simplemente se escucha y automáticamente se adquiere. La indolencia, ¿no? Que impide el ejercicio físico, que produce el exceso de peso, la susceptibilidad, ¿no? Es temor a la mala salud, eh, quiebra definitivamente la resistencia orgánica, ¿no? Y definitivamente crea las condiciones favorables para que se den enfermedades. O sea, básicamente el sentir temor te reduce las defensas y la reducción de defensas hace que realmente se den las enfermedades. Hace poquito, y eso es algo muy sensible, por eso no voy a dar nombres, pero escuché hace poco de una persona que tuvo ciertos síntomas de mala respiración y cosas por el estilo, y de que cierto doctor lo vio y le dijo, señor, usted puede estar teniendo síntomas de la enfermedad que se está dando la coyuntura. Al día siguiente, la persona empeoró y se fue definitivamente a ver. Se fue a ver, efectivamente tenía la enfermedad y en un nivel básico, pero fue tanto el ambiente o el impacto que la persona terminó teniendo todos los síntomas y de verdad terminó falleciendo. Entonces, por el otro lado, hubo personas que han tenido los mismos síntomas, pero no fueron avisados de los síntomas que iban a tener y simplemente por no generar ese temor han logrado salir de la coyuntura.
Y hay cientos de miles de casos que han logrado salir también. Repito, esto no es un tema para debatir y definitivamente no deseo dar mi opinión al respecto. Lo que sí les estoy contando son casos puntuales que he visto y repito que estoy brindando una información que se publicó en el año 1927. Solamente para no generar una crítica o una coyuntura o un debate. No es mi intención debatir respecto a esto, ¿no? También está muy relacionado con el temor a la pobreza, ¿no? Y definitivamente hablar constantemente sobre muerte, nicho de cementerio, gastos de entierro, son síntomas de la enfermedad, ¿no? Siempre aparecerse como una víctima, ¿no? Fingir enfermedades para disimular la pereza, ¿no? Oye, ¿y por qué no fuiste? No, es que me dolía tal cosa y por eso no pude ir, ¿no? Usar alcohol y narcóticos para eliminar dolores también, ¿no? O excesiva precaución al respecto siempre, ¿no? Leer siempre anuncios, estar al tanto de las medicinas, siempre como adelantándose, ¿no? Que cuando me dé esta enfermedad ya sé qué cosas hacer, ¿no? Cosas por el estilo. Después tenemos este otro temor, que es el miedo a la pérdida de amor, que si bien no es el más común, pero cuando se tiene es el que más influye en la mente y en el cuerpo. ¿Ya? Síntoma número uno, pues los celos, ¿no es cierto? Sospechar sin motivos de un ser querido. O el hallazgo de faltas, ¿no? Encontrar faltas a la menor provocación sin causa alguna, ¿no? Oye, esto de acá no está como yo quiero, esto de acá, y siempre estar juzgando, ¿no? A la otra persona. Se dan cuenta que muchas están relacionadas también, ¿no? Eh, Respecto al juego, ¿no? El juego de jugar, robar, engañar, para proporcionar dinero a sus seres queridos, ¿no? Creencia de que el amor se puede comprar, gastar más de lo que se ingresa para dar regalos a seres queridos, insomnio, nerviosismo, falta de persistencia, voluntad débil, falta de dominio sobre sí mismo, mal temperamento. Eso fue el miedo a la pérdida de amor de un ser querido. El miedo a la vejez también, ¿no? Creer que uno cuando va envejeciendo va a ser un estorbo, ¿no? Enmascararse como una persona joven, adoptar ropas y modales de jóvenes, prematura lentitud, mostrarse lento en todos los aspectos de la vida, alrededor de los 40, por ejemplo, que no tienen nada de viejo inclusive, ¿no? Complejo de inferioridad a raíz de la edad. Disculpas por la edad, supresión de toda iniciativa, poca imaginación, ¿no? Y finalmente, el miedo a la muerte, que es uno de los más crueles que existen, ¿no? Que es pensar en morir, que te das cuenta que ya hay una falta de un propósito, pero aquí el autor en esta parte sí menciona una forma de cómo vencer esto, que es justamente con un deseo ardiente de lograr algo en la vida, ¿no? Pensando en realizar un servicio útil a los demás. Es la forma de cómo vencer el miedo a la muerte. ¿Sí? Asociación con enfermedades, asociación con la pobreza también, pero esta parte que voy a mencionar ahorita es mi parte favorita, porque cuando yo comencé a chequear uno por uno, hice una especie de checklist, tenía un montón realmente, ¿no? Entonces uno se puede sentir de dos formas, ¿no? O deprimido porque se da cuenta que tiene un montón de fallas, entre comillas, o te puedes sentir bien porque lo que voy a contar a continuación es cómo superarlos. Es una de las cosas que para mí fue la luz más grande que vi en mi vida. Entonces, aquí está. La preocupación es un estado mental basado en temor. Primera premisa. ¿Ah? Repito, la preocupación es un estado mental basado en temor. Y es sostenido, causado por la indecisión. Y al ser un estado mental puede dominarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la preocupación? Pues paraliza las facultades del razonamiento y destruye la iniciativa y la autoconfianza. Entonces, digamos que si queremos armar una especie de causa-efecto, sería la indecisión que lleva a la inseguridad y la inseguridad lleva a la preocupación, ¿ya? Y la preocupación, según el autor, es la madre de todos los temores, porque la preocupación siempre está basado o en un futuro o muchas veces también en un pasado, pero nunca está necesariamente en el tiempo presente. Entonces quiere decir que realmente no existe, ¿no? Porque el futuro siempre es incierto y el pasado pues ya pasó, ¿no? Lo único real es el momento presente, es decir, el hoy. Entonces, si se dan cuenta,
hoy día, hoy por hoy, en este preciso segundo, no hay preocupación en este preciso segundo. La preocupación siempre va a venir en momentos de tiempo diferentes. Entonces dice, obtener la fuerza de voluntad para tomar decisiones rápidas y mantenerlas cuando hayan sido tomadas. ¿Ya? Voy a volver a este párrafo porque según el autor es uno de los párrafos más pequeños, pero que tienen más fuerza en este tema. Y es decir, obtener la fuerza de voluntad. Ahí hay una primera premisa, es decir, fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad quiere decir saber para dónde está el norte, ¿no? Y de repente que por miedo o por distintas cosas no quieras hacerlo, pero tener la fuerza de voluntad para ir por ello. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para dos cosas. Una es tomar una decisión rápida. Acá quiero dejar en claro algo, de que hay personas que se van siempre al extremo y se van a decisiones locas. No tiene que ver con eso. Una decisión rápida es una decisión meditada o premeditada que has puesto sobre la mesa los posibles riesgos y beneficios de una decisión. Y una vez que ya tienes claro las cosas y la decisión es favorable o no favorable, es tomar esa decisión. Es decir, a mí me ha pasado muchas veces de que tengo las cosas sobre la mesa, o sea, ya sé que la decisión es favorable y por miedo no la tomo. O lo opuesto, ¿no? De que sé que es no, pero por alguna decisión termino tomándola, ¿no? Pero ya habiendo evaluado. Entonces, lo que habla justamente en decisiones rápidas es a premeditar, tomar los pros y contras, y una vez que tienes pro y contra, de manera objetiva, si la respuesta es que la decisión se debe tomar, es tener la fuerza de voluntad para tomar la decisión y mantenerla, porque ya has hecho la evaluación previa. Eso es algo muy importante. Entonces, acá el autor lo pone por clase de miedo. Dice, el miedo a la pobreza. Como el autor Napoleon Hill, que en paz ya descansa, sugiere él que podemos vencer el miedo a la pobreza o poder llevarlo, lo que sea. Dice, conformarse con la riqueza que puedas acumular sin preocupaciones. Es decir, acá una vez compartí hace un tiempo de que una persona que da su máximo esfuerzo por algo es una persona que no tiene problema si es una persona conformista porque está dando el 100%. Entonces, el miedo a la pobreza realmente podemos afrontarlo diciendo, yo voy a dar mi máximo esfuerzo, no importa si logro la meta A, B, C o D, sí importa lo que yo voy a dar. Si yo doy mi máximo esfuerzo, pues ese será mi resultado. Y punto. No me voy a preocupar. Me voy a ocupar, no preocupar, sino ocupar en dar mi máximo esfuerzo. Y yo les comparto que de esa forma es que comencé a ver el mundo. Es decir, no me importa si logro vender 100 o logro vender 80 o logro vender 30. Lo que me importa es que voy a dar mi máximo esfuerzo y de que cuando llegue a mi cama voy a echarme a dormir con la mejor satisfacción de haber dado mi 100%. Miedo a la crítica. Simplemente se vence, según el autor, no preocupándose por lo que otros puedan pensar, hacer o decir. Suena muy fácil, repito, suena muy fácil, pero estamos hablando aquí de que tenemos que lograr poner eso a un lado. No preocuparse por lo que los otros puedan pensar, hacer o decir. Punto número 3, el miedo a la mala salud, que queremos olvidar simplemente los síntomas. Repito, yo no soy doctor, pero es lo que el autor está sugiriendo, ¿ya? Y valgo un poco el tiempo de que el autor sacó esta información tras haber entrevistado a más de 500 personas influyentes en América y en otros lugares también en aquella época, alrededor de los años 1900. Dentro de ellos tenemos a Henry Ford, Thomas Alva Edison, Andrew Carnegie y otras personas más influyentes del momento. Y este fue el resultado, ¿no? El miedo a la mala salud, olvidando los síntomas. Lo que sí les puedo compartir es que cuando decidí olvidarme del asma, fue tal cual dijo el autor. Simplemente decidí ignorar los síntomas. Y cuando ignoré los síntomas, me curé del asma. Eso sí se los puedo garantizar en mí.
Sí, repito, este no es un anuncio para la coyuntura en lo absoluto, ni tampoco sugiero que lo tomen en consideración si es que no es por voluntad propia. Porque sí sé que es un tema muy delicado. El miedo a la pérdida de amor, aceptarlo o dejarlo si es necesario. Repito, aceptarlo o dejarlo si es necesario, pero sí veo muchísima gente que se queja de su pareja, ¿no? De que tal persona hace esto, de que otra persona hace lo otro, y siempre está en constante quejas. Lo que dice el autor es, no tienes necesidad de andarte quejando. Acéptalo o déjalo. O acéptala o déjala, ¿no? Como uno quiere hacerlo, pero no tiene que estarse quejando en lo absoluto. Por eso hablaba de la fuerza de voluntad, ¿no? Si sabes que la persona no es contigo, puedes dejar a esa persona. Y si sí es, puedes aceptarla como es, pero no andarse quejando y mucho menos teniendo miedo de perder su amor. Miedo a la vejez, pues no es una desventaja, sino es sabiduría, autodominio y una comprensión ignorada muchas veces por la juventud. Sin embargo, una persona alguna vez me dijo que la combinación perfecta se puede generar a través de un adulto con mucha experiencia y un joven con mucha energía. Si juntamos esos dos perfiles, se logra una simbiosis perfecta. O algo muy parecido a lo perfecto, ¿no? Entonces, ya saben, las que conocen a alguna persona que está con un tema de vejez y se para excusando de que ciertas cosas debía a su vejez, pues pueden repetirle una información de que aprovechemos su sabiduría en vez de simplemente ver como si pareciera un estorbo, porque no lo es. El miedo a la muerte, ¿no? Lo que dice el autor es que es algo muy cierto, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, simplemente es algo inevitable. Entonces, por ende, sugiere no tenerle miedo, porque es algo inevitable. No conozco una persona que no sé, que haya vivido más de 300 años, bueno, le he escuchado alguna vez de una persona que vivió 110 años, ¿no? Puede haber una que otra más, no lo sé. A lo que voy es que es algo inevitable. Y la preocupación, que es la madre de todo temor, es tomar la decisión general. Escuchen bien esta parte. Tomar la decisión general de que absolutamente nada vale tanto como para preocuparme. Yo prefiero 1000 veces ocuparme, repito, y estar ocupado a estar preocupado. La preocupación no ayuda a nadie, no cambia el mundo y no te hace ganar más dinero tampoco. En lo absoluto, la preocupación no genera valor para nadie. Imagínate que venga una persona y te diga que está con problemas y tú le digas, ok, voy a preocuparme. Y te sientes y te preocupes. ¿Qué te diría la otra persona? Te diría, oye, ayúdame, ¿no? O sea, no te preocupes, ocúpate en ayudarme, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Si a mí mucha gente veo preocupada, entonces no le veo el caso a estar preocupado en algo, porque no genera valor en lo absoluto, ¿no? Y cuando ya no te preocupas por las cosas, vas a lograr tener tranquilidad, paz mental y felicidad constante, porque nada te preocupa, porque has aceptado muchas cosas y has logrado trascender en otras. Así que, mis queridos amigos, esto ha sido una presentación express muy rápida. Si tienes alguna consulta, puedes dejarme un comentario o escríbeme un inbox y yo estaré muy contento de contribuir con tu desarrollo personal. Así que, mis queridos amigos, que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga.